Millonario expulsa a su esposa embarazada y a su hija a la calle, pero una cabaña esconde un inesperado destino. Mateo Valdés era un hombre que tenía todo lo que alguien podría desear, una inmensa fortuna, poder envidiable y el respeto de empresarios en toda América Latina. Su nombre resonaba en las altas esferas de los negocios, pero dentro de él habitaba un vacío que ni sus mansiones ni sus autos de lujo podían llenar. Esa sensación de insatisfacción lo acompañaba como una sombra, pero Mateo, orgulloso y reservado, nunca permitió que nadie lo notara, ni siquiera su esposa, Esperanza. Esperanza siempre había sido su refugio en los momentos de duda, la única persona capaz de arrancarle una sonrisa genuina. Sin embargo, en los últimos meses, algo había cambiado entre ellos. Ella se había ausentado por largas temporadas, alegando estar de viaje para visitar a su familia en el interior del país. Mateo, ocupado con sus reuniones y proyectos multimillonarios, aceptó sus explicaciones sin profundizar demasiado. Pero en el fondo, una inquietud crecía en él como una tormenta que amenazaba con desatarse. El momento de la verdad llegó una tarde en su lujosa residencia en Polanco. Mateo regresó temprano de una reunión frustrante, encontrando a Esperanza de regreso en casa, con un rostro que reflejaba cansancio y nerviosismo. Cuando ella intentó ocultar su creciente vientre detrás de un chal, fue como si una bomba explotara en la mente de Mateo. ¿Qué es esto?, preguntó con una voz grave que hizo eco en el amplio salón. Mateo, déjame explicarte. Esperanza dio un paso hacia él, pero su mirada helada la detuvo. ¿Explicarme qué? ¿Qué has estado mintiéndome durante meses? Su tono subió de intensidad, cargado de una ira contenida que ahora comenzaba a desbordarse. Estabas embarazada y nunca me lo dijiste. Esperanza bajó la mirada, sintiendo como el peso de su secreto se volvía insoportable. No quería preocuparme por cómo reaccionarías. Tú siempre dijiste que no estabas listo para hijos. Pensé que, su voz tembló, pero no pudo continuar. Pensaste mal, Esperanza, gritó él, golpeando la mesa de mármol con el puño. ¿Te atreviste a decidir por los dos? ¿A ocultarme algo tan importante? Yo solo, intentó defenderse, pero las palabras no salían con suficiente fuerza para combatir la furia de Mateo. Él empezó a caminar de un lado a otro, su respiración acelerada. Cada rincón de su mente estaba inundado por una mezcla de traición y desconcierto. Sentía que su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba, y todo por una decisión que él no había tenido la oportunidad de tomar. Esto es imperdonable, dijo finalmente, con una frialdad que heló el aire a su alrededor. No puedo tenerte aquí. No después de esto. ¿Qué estás diciendo?, preguntó ella, su voz quebrada por las lágrimas que comenzaban a caer. Que te vayas, Esperanza. Ahora. Mateo apartó la mirada, incapaz de enfrentarse a la realidad de sus propias palabras. Esperanza retrocedió, llevando las manos a su vientre, donde su hija pateaba suavemente, como si sintiera la tensión del momento. Con el corazón destrozado, entendió que no había lugar para ella allí. Con un último vistazo a Mateo, quien permanecía de espaldas, comenzó a recoger sus cosas con movimientos lentos y mecánicos. Mientras la puerta principal se cerraba tras ella, Mateo se dejó caer en un sillón, sus manos temblorosas cubriendo su rostro. En el silencio que quedó, el eco de sus propias palabras resonaba en su mente, dejando tras de sí una sensación de vacío aún más profunda que antes. Sin embargo, a pesar de la aparente determinación en sus acciones, una inquietud comenzó a crecer en su interior. Algo le decía que aquella decisión, tomada en un momento de ira, era solo el inicio de una cadena de eventos que pondrían a prueba todo lo que él creía saber sobre sí mismo, su matrimonio y su propio corazón. Con la puerta de la mansión cerrándose tras ella, Esperanza se encontró de pie en medio de la calle, con una maleta pequeña en una mano y la otra apoyada en su vientre prominente. La noche había caído sobre la Ciudad de México y el frío comenzaba a calar en sus huesos. Las luces de los edificios brillaban indiferentes, como si el caos en su vida no tuviera lugar en esa inmensa urbe que nunca dormía. Tranquila, mi niña, estamos juntas, susurró, acariciando suavemente su vientre mientras sentía las pequeñas patadas de Alma, como si la bebé respondiera al consuelo.
Sin un destino claro, Esperanza empezó a caminar. Sus pasos resonaban contra el pavimento húmedo, cada uno más pesado que el anterior. La ciudad, que alguna vez le pareció vibrante y llena de oportunidades, ahora era un laberinto hostil. Las miradas de los pocos transeúntes que pasaban eran rápidas, evitando involucrarse. La indiferencia dolía casi tanto como las palabras que Mateo le había lanzado horas antes. Caminó durante horas, con la esperanza de encontrar un refugio donde pasar la noche. Las pensiones baratas que encontró estaban llenas o eran demasiado caras. En un momento, se detuvo frente a una tienda cerrada, sentándose en el escalón de entrada para descansar las piernas. «Señora, no puede quedarse aquí», le dijo un hombre con chaleco naranja, aparentemente un guardia de seguridad de la zona. «Lo siento, ya me voy», respondió en un hilo de voz, levantándose con dificultad. El hombre la observó un instante, como si quisiera ayudar, pero se limitó a asentir antes de volver a su puesto. La noche parecía interminable cuando, finalmente, el ruido de la ciudad comenzó a disminuir. Las avenidas se transformaron en calles más angostas y las luces de los postes eran cada vez más escasas. En su desesperación, Esperanza había caminado hasta los límites de la ciudad sin siquiera darse cuenta. La naturaleza empezó a reclamar el espacio, con árboles altos y el sonido distante de grillos rompiendo el silencio. Fue entonces cuando la vio, una pequeña cabaña de madera, medio oculta entre los arbustos. La estructura estaba deteriorada, con ventanas rotas y un tejado que parecía haber sobrevivido a más tormentas de las que podía soportar. Pero para Esperanza, era un milagro. «Mira, Alma, encontramos un lugar», dijo con un intento de sonrisa, aunque las lágrimas aún corrían por su rostro. Empujó la puerta de la cabaña, que crujió como si protestara por el movimiento. Adentro, el espacio estaba cubierto de polvo y telarañas. Una mesa vieja con una silla coja ocupaba el centro del cuarto, mientras que un colchón delgado y desgastado estaba arrinconado en una esquina. A pesar de las condiciones, era un lugar donde podían estar a salvo del frío. Esperanza dejó la maleta junto al colchón y se sentó con cuidado. Una oleada de alivio mezclada con tristeza la invadió. «Lo lograremos, pequeña, lo prometo», murmuró, recostándose ligeramente mientras sentía los movimientos de su hija en el vientre. A la mañana siguiente, la claridad del día reveló más detalles de la cabaña. Había un pequeño fregadero con una llave oxidada, una estufa antigua y un armario medio desarmado. Salió al exterior y notó que había un terreno amplio rodeado de árboles, lo suficientemente alejado de la civilización para evitar preguntas incómodas, pero no tan lejos como para no regresar algún día. Con el poco dinero que le quedaba, compró algunas provisiones en una tienda cercana, cargando una bolsa pequeña con alimentos básicos. El tendero, un hombre mayor con ojos amables, le preguntó: «¿Nueva por aquí?» «Solo estoy de paso», respondió Esperanza, sin querer dar demasiados detalles. De vuelta en la cabaña, comenzó a limpiar el espacio con movimientos lentos pero decididos. Cada rincón libre de suciedad era un pequeño triunfo. Mientras trabajaba, pensaba en cómo transformaría aquel lugar en un hogar para Alma y para ella misma. A pesar de su condición, no podía permitirse ceder al miedo ni a la tristeza. Cuando cayó la noche, encendió una vela que había encontrado en un rincón. La luz tenue iluminó su rostro cansado, pero determinado. Se sentó junto al colchón y acarició su vientre, hablando en voz baja. «Prometo que haremos de este lugar algo bonito, algo digno. No sé cómo, pero lo haré». Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas rotas y los sonidos del bosque llenaban el aire, Esperanza finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Pero no eran lágrimas de derrota, sino de una mujer que estaba dispuesta a luchar contra cualquier adversidad. La cabaña se convirtió en un refugio, el primer paso hacia una nueva vida. Sin embargo, Esperanza sabía que este solo era el inicio de una travesía aún más desafiante, una que pondría a prueba su fuerza y la capacidad de Mateo de enfrentarse a sus propios fantasmas. La madrugada en la cabaña era oscura y silenciosa, rota solo por el susurro del viento que entraba por las grietas de las paredes. Esperanza, recostada en el colchón improvisado, sentía un dolor creciente en su abdomen. Al principio,
Pensó que era el cansancio acumulado o el esfuerzo de los últimos días, pero pronto supo que algo más estaba sucediendo. No puede ser, todavía no, murmuró con una mezcla de miedo y anticipación, llevando las manos a su vientre. Las contracciones comenzaban a intensificarse y cada una era más fuerte que la anterior. A su alrededor no había más que soledad. Nadie a quien llamar, nadie para sostener su mano. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de mantener la calma. Sabía que no podía entrar en pánico, no cuando Alma dependía de su fortaleza para llegar al mundo. Tú y yo, pequeña. Solo nosotras, pero lo lograremos, te lo prometo, dijo entre dientes, apretando las manos contra el suelo para lidiar con el dolor que ahora la doblaba sobre sí misma. Se levantó con dificultad y buscó entre las cosas que había recogido en días anteriores. Encontró una manta limpia, una botella de agua y una pequeña toalla, todo lo que podría utilizar para enfrentar lo que venía. Su mente repasaba los fragmentos de información que recordaba haber leído o escuchado sobre partos. No tenía más opción que confiar en su instinto. El dolor la obligó a arrodillarse en el suelo de madera. Cada contracción la hacía jadear y gemir, pero en su interior crecía una fuerza desconocida, una mezcla de amor y determinación que la empujaba a continuar. Vamos, Alma, podemos hacerlo, susurró, sintiendo el sudor recorrer su frente. El tiempo se volvió irrelevante mientras las oleadas de dolor venían y se iban, cada vez más cercanas. Con un último esfuerzo, se recostó contra la pared, apoyando la espalda en la madera fría, y se preparó para la etapa final. Tienes que salir, mi amor. Gritó entre jadeos, sus manos temblando mientras trataba de guiar a su hija al mundo. El silencio de la cabaña fue reemplazado por los gritos de esperanza, que resonaban como un eco en el espacio vacío. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el llanto de un recién nacido llenó el aire. Alma. Susurró, con lágrimas de alivio y felicidad cayendo por su rostro. Tomó a su hija con manos temblorosas, envolviéndola en la manta que había preparado. La pequeña era frágil, con la piel arrugada y los ojos cerrados, pero para Esperanza era la cosa más hermosa que había visto en su vida. Estamos juntas, mi niña. Lo logramos, dijo, acercando a Alma a su pecho para darle calor. El agotamiento la golpeó de repente, pero no podía permitirse descansar todavía. Con movimientos lentos pero cuidadosos, limpió a la bebé y se aseguró de que ambas estuvieran lo más cómodas posible. El esfuerzo físico había sido monumental, pero el orgullo y la alegría de haber traído a su hija al mundo eclipsaban todo lo demás. Mientras acunaba a Alma, el primer rayo de sol entró tímidamente por una de las ventanas rotas. La luz iluminó el rostro de la bebé, quien parecía ajena a las dificultades que habían enfrentado. Eres mi esperanza, mi razón para seguir adelante, susurró Esperanza, besando suavemente la frente de su hija. Sin embargo, sabía que el momento de descanso sería breve. La cabaña seguía siendo un lugar precario, y ahora no solo tenía que cuidar de sí misma, sino también de Alma. Su mente comenzó a llenarse de pensamientos sobre cómo encontraría comida, agua y las cosas necesarias para asegurar la supervivencia de ambas. El sonido del viento afuera le recordó que el mundo no se había detenido para ellas. Acarició suavemente la mejilla de Alma y suspiró. Esto es solo el principio, mi pequeña. No será fácil, pero prometo que haré todo lo posible por darte una vida digna. Mientras los primeros pájaros comenzaban a cantar en el bosque cercano, Esperanza se recostó, abrazando a su hija contra su pecho. El cansancio la vencía, pero una chispa de determinación brillaba en sus ojos. La lucha no había terminado, y estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario para proteger a Alma. El aire frío de la mañana se coló por las grietas, trayendo consigo el aroma del bosque. Aunque estaba sola, Esperanza sintió que aquel instante marcaba el inicio de una nueva etapa, una que sería dura, pero llena de propósito. Sabía que pronto tendría que levantarse y buscar una manera de fortalecer su refugio y preparar un futuro para su hija. La cabaña, aunque destartalada, había sido su salvación, pero necesitaba más. Mucho más. La luz tenue de la mañana iluminaba la cabaña mientras Esperanza sostenía a Alma contra su pecho.
El cansancio seguía pesando sobre su cuerpo, pero sabía que no podía quedarse inmóvil por mucho tiempo. Alimentó a su bebé con ternura, susurrándole palabras de amor, y después la colocó cuidadosamente en una improvisada cama hecha con mantas y almohadas viejas. Con alma dormida, Esperanza decidió explorar el lugar. Si iba a convertir esa cabaña en un hogar, necesitaba saber que podía aprovechar. Se levantó con movimientos lentos, sintiendo el eco del parto en su cuerpo, y comenzó a abrir los cajones y armarios deteriorados que quedaban en la habitación. El polvo cubría todo, y el aire estaba impregnado de un olor a madera vieja y abandono. En un rincón oscuro, encontró una pequeña caja de madera, apenas visible entre los escombros. La curiosidad la llevó a arrodillarse y sacarla. La tapa estaba desgastada, y las bisagras chirriaron al abrirla. Dentro, encontró un cuaderno con una cubierta de cuero agrietada, claramente desgastado por el tiempo. ¿Qué es esto?, murmuró para sí misma mientras pasaba los dedos sobre la tapa. Lo abrió con cuidado, revelando páginas amarillentas llenas de una caligrafía elegante pero decidida. En la primera página, leyó: Rosa Gómez. Este diario contiene mis pensamientos, mis luchas y mi camino hacia la supervivencia. Si estás leyendo esto, espero que mis palabras te den algo de fuerza. El corazón de Esperanza dio un vuelco. Era como si aquellas palabras estuvieran dirigidas a ella, como si Rosa supiera exactamente lo que estaba viviendo. Con las manos temblorosas, pasó a la siguiente página. Perdí todo en un solo día. Mi hogar, mi familia, incluso mi voluntad de seguir adelante. Pero aquí estoy, en esta cabaña, reconstruyendo mi vida pedazo a pedazo. No tengo más que mi determinación y mi fe. Esperanza sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Rosa eran un espejo de su propia situación. Continuó leyendo, descubriendo los desafíos que aquella mujer había enfrentado: noches solitarias, hambre, frío, pero también pequeños triunfos que le habían permitido sobrevivir y encontrar sentido en su lucha. El mundo no es justo, pero dentro de nosotras hay una fuerza que ni siquiera conocemos hasta que somos obligadas a usarla. Aquí, en medio de la nada, he aprendido que la verdadera riqueza está en no rendirse. Cada frase que leía encendía algo dentro de Esperanza. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, no de tristeza, sino de una emoción que no podía describir. Rosa, no sé quién eres, pero siento que me has encontrado en el momento justo, dijo en voz baja, sosteniendo el diario como si fuera un tesoro. Con cada página, Esperanza descubría más sobre Rosa, cómo había enfrentado tormentas, cómo había aprendido a cazar y cultivar para alimentarse, y cómo había encontrado propósito ayudando a otros que, como ella, habían perdido todo. Si alguna vez dudas de ti misma, recuerda esto: la adversidad no define quiénes somos, sino cómo respondemos a ella. Lucha. Siempre lucha. Las palabras resonaron en su mente como un eco poderoso. Cerró el diario y lo sostuvo contra su pecho. En ese momento, entendió que no estaba sola, que alguien más había pasado por el mismo infierno y había salido más fuerte. Se levantó y miró a Alma, que seguía dormida, ajena al mundo. No voy a fallarte, pequeña. Encontraremos una manera de salir adelante, como lo hizo Rosa, dijo, con una nueva determinación en su voz. Decidida, comenzó a planear los próximos pasos. Limpiar la cabaña, buscar agua, aprender a usar los recursos que tenía a su alcance. Pero también sabía que su viaje no sería fácil. Había mucho por hacer, y cada decisión sería crucial para asegurar la supervivencia de Alma y la suya propia. Con el diario como su guía, Esperanza sintió que, por primera vez desde que llegó a la cabaña, tenía una chispa de esperanza. Mientras lo colocaba cuidadosamente en la caja, se prometió a sí misma que no solo sobreviviría, sino que algún día dejaría su propia huella, tal como Rosa había hecho antes. Afuera, el viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles. Era como si la naturaleza misma estuviera escuchando su promesa. La cabaña aún necesitaba mucho trabajo, y su lucha apenas comenzaba, pero Esperanza estaba lista para enfrentarlo. Con un último vistazo al diario, se dijo a sí misma: esto es solo el principio. Alma, vamos a crear un hogar aquí,
juntas. La luz del sol comenzó a entrar por las ventanas rotas, iluminando el rostro de Esperanza, ahora marcado por una determinación renovada. La lucha continuaba, pero por primera vez, no se sentía completamente sola. En su imponente mansión de Polanco, Mateo Valdés caminaba de un lado a otro de su oficina. Las luces de la ciudad brillaban a través de las enormes ventanas, pero la opulencia que lo rodeaba no podía acallar la tormenta en su mente. Desde el momento en que cerró la puerta tras Esperanza, un peso insoportable había comenzado a asentarse en su pecho. Habían pasado días, pero la escena de aquella noche seguía persiguiéndolo. En sus pesadillas, veía el rostro de Esperanza, las lágrimas en sus mejillas y la forma en que había abrazado su vientre como si intentara proteger lo único que le quedaba. ¿Qué he hecho?, exclamó una noche, golpeando su escritorio con tal fuerza que el vaso de whisky que sostenía cayó al suelo, derramando su contenido sobre la alfombra persa. Su asistente personal, Santiago, entró al escuchar el ruido. «Señor Valdés, ¿todo está bien?». Mateo levantó la mirada, sus ojos enrojecidos del cansancio y la bebida. «¿Bien?». «Nada está bien, Santiago». «Nada», respondió con un tono más alto de lo habitual. El asistente, acostumbrado a la frialdad calculadora de Mateo, se sorprendió al verlo tan descompuesto. «¿Puedo hacer algo por usted?», preguntó con cautela. «No. Nadie puede». Con un gesto, Mateo lo despidió de la habitación y se dejó caer en el sillón de cuero. Allí, en la soledad, apoyó la cabeza entre las manos, intentando desesperadamente silenciar las voces en su mente. Pero los recuerdos eran implacables. Por las noches, los sueños se convertían en tormentos. Veía a Esperanza caminando sola bajo la lluvia, con la mirada perdida y sosteniendo su vientre mientras el viento parecía arrastrarla. Intentaba alcanzarla, llamarla, pero algo siempre lo detenía. Al despertar, el sudor le empapaba la frente y el vacío en su pecho se hacía más grande. A medida que los días pasaban, Mateo notó que incluso su imperio empresarial comenzaba a tambalearse. Las decisiones que antes tomaba con precisión quirúrgica ahora se veían empañadas por su distracción. Una fusión importante fracasó, y los inversores comenzaron a cuestionar su liderazgo. «Señor Valdés, necesitamos su aprobación para estos documentos antes del mediodía», le recordó su director financiero durante una reunión. «¿Qué documentos?», preguntó Mateo, mirando las hojas sin entenderlas. «Los que discutimos la semana pasada, señor». Pero Mateo no recordaba la discusión. Su mente estaba en otro lugar, en una cabaña que no había visto, en una mujer y una hija que había dejado atrás. Esa noche, sentado frente al fuego en su sala de estar, finalmente permitió que los sentimientos reprimidos salieran a la superficie. Lo tenía todo. Todo lo que quería. «Y ahora», murmuró, tomando otro sorbo de whisky. Miró el reflejo de las llamas en el cristal y, por primera vez, enfrentó una verdad que había evitado durante años: su riqueza era una fachada. Por dentro, siempre había estado vacío, y ahora ese vacío lo consumía. De repente, un pensamiento lo golpeó como un rayo. ¿Dónde estaba Esperanza? ¿Cómo estaba enfrentando su embarazo? ¿Había tenido ya al bebé? La idea de que algo les hubiera pasado lo llenó de un miedo paralizante. Mateo se levantó de un salto y comenzó a buscar su teléfono. Marcó el número de Santiago, que contestó al instante. «Señor Valdés, ¿algo urgente?». «Quiero que encuentres a Esperanza», ordenó, su voz más firme de lo que había sido en días. «¿Perdón?». «¿Me escuchaste? Usa todos los recursos necesarios. Necesito saber dónde está y si está bien». Santiago dudó un momento antes de responder. «Haré lo posible, señor». Mateo colgó, pero la ansiedad no disminuyó. Caminó hasta el ventanal y observó la ciudad. Todo lo que había construido se sentía insignificante ahora. Había dejado ir a lo único que realmente importaba, y el precio de su orgullo era más alto de lo que podía soportar. Mientras el reloj avanzaba, Mateo comenzó a darse cuenta de algo que lo aterrorizó aún más: su ruina no era financiera ni profesional, sino emocional.
Por primera vez en su vida, sintió el verdadero peso de la soledad. Apoyó la frente contra el vidrio frío, cerrando los ojos con fuerza. Esperanza, lo siento. Dios mío, lo siento tanto. Pero sabía que las disculpas en su mente no eran suficientes. Tenía que encontrarlas, a ella y a su hija, y enmendar el daño que había causado. Lo que no sabía era si llegaría a tiempo. La luna llena brillaba sobre la ciudad, mientras Mateo se enfrentaba a la cruda realidad de sus errores. Su determinación crecía, pero también lo hacía su miedo. ¿Sería capaz de reparar lo que había roto? ¿O ya era demasiado tarde? Mateo Valdés no había dormido en días. Cada minuto sin noticias de Esperanza era una tortura que lo carcomía desde adentro. La culpa y el arrepentimiento eran un peso que ya no podía ignorar. Había movilizado a su asistente, Santiago, y a un equipo de investigadores privados para localizarla. Sin embargo, la información llegaba lenta, cada retraso un recordatorio de lo lejos que estaba de reparar sus errores. Una noche, mientras revisaba informes en su oficina, su teléfono vibró sobre el escritorio. Era Santiago. ¿Qué tienes?, preguntó Mateo con urgencia, apenas dejando que su asistente hablara. Señor Valdés, hemos encontrado algo. Parece que la señora Esperanza está en las afueras de la ciudad. Está viviendo en una cabaña en un área rural. Mateo se quedó en silencio, procesando la noticia. Por un lado, el alivio de saber que estaba viva. Por otro, la amarga realidad de imaginarla en condiciones precarias mientras él se rodeaba de lujos inútiles. Prepárame el coche. Salgo inmediatamente. No había tiempo que perder. Mateo subió a su vehículo, un auto de lujo que parecía fuera de lugar mientras se alejaba de las avenidas iluminadas de la ciudad y entraba en caminos polvorientos. La distancia le permitió reflexionar, aunque cada kilómetro recorría lo llenaba de incertidumbre. ¿Qué diría al verla? ¿Cómo pedirle perdón? ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas. Tu opinión es muy importante para nosotros. Finalmente, después de horas de viaje, llegó a un sendero estrecho rodeado de árboles. Las indicaciones lo llevaron a una cabaña solitaria, pequeña y deteriorada. Mateo apagó el motor y se quedó sentado en silencio, mirando el lugar desde la distancia. El contraste entre aquella humilde construcción y la mansión que alguna vez compartieron era como un golpe en el pecho. Bajó del auto con pasos lentos, sintiendo el peso de la situación. Al acercarse, escuchó un sonido que lo detuvo en seco, una risa suave, infantil, proveniente del interior. Era la primera vez que escuchaba algo relacionado con su hija, Alma. La risa era dulce, llena de vida, y le recordó cuánto había perdido por su propia estupidez. Tocó la puerta con timidez, algo completamente ajeno a su carácter dominante. Dentro, el sonido de pasos acercándose lo hizo contener el aliento. La puerta se abrió y ahí estaba Esperanza. La mujer que tenía frente a él no era la misma que había conocido. Sus ojos, antes llenos de dulzura, ahora reflejaban fuerza y determinación. Aunque su cuerpo mostraba el cansancio de las dificultades, su postura era firme, casi desafiante. Sostenía a Alma en brazos, una bebé que lo miraba con curiosidad desde el refugio seguro del pecho de su madre. ¿Mateo?, preguntó Esperanza, su voz mezclando sorpresa y desconfianza. Él dio un paso hacia adelante, intentando hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Finalmente, susurró. Te he estado buscando. ¿Por qué?, respondió ella, sin apartarse de la puerta. Sus ojos eran fríos, pero detrás de esa fachada, Mateo podía ver el dolor que había causado. Cometí un error imperdonable. No sé cómo reparar lo que hice, pero tenía que encontrarte. Esperanza lo miró en silencio durante varios segundos que se sintieron eternos. Finalmente, abrió la puerta un poco más, pero sin invitarlo a entrar. ¿Y ahora qué, Mateo? ¿Vienes a saciar tu culpa? La franqueza de sus palabras lo golpeó como una bofetada. No, vine porque quiero ayudarte. Porque quiero estar aquí, contigo, con Alma. ¿Ayudarme?
repitió ella con un tono sarcástico. ¿Cómo? ¿Con dinero? ¿Con promesas vacías? Porque eso no me sirve aquí, Mateo. Lo que necesito es algo que no puedes comprar. Mateo sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Esperanza tenía razón, no podía resolver esto con cheques ni con disculpas apresuradas. Lo sé, pero déjame intentarlo. Por favor. La bebé comenzó a inquietarse en brazos de su madre, y Esperanza la acunó suavemente, lo que la obligó a suavizar su expresión por un momento. Alma y yo hemos aprendido a sobrevivir solas. No necesito que vengas a salvarnos, Mateo. Si realmente quieres estar aquí, tendrás que demostrar que has cambiado. Lo haré, respondió él sin dudar. Haré lo que sea necesario. Esperanza lo miró con intensidad antes de dar un pequeño paso hacia atrás. Pasa. Pero no esperes que todo vuelva a ser como antes. Mateo asintió y cruzó el umbral, sintiendo que había dado el primer paso hacia la redención, pero sabiendo que lo más difícil estaba por venir. Dentro de la cabaña, la sencillez del lugar lo dejó sin palabras. Mientras miraba a su alrededor, entendió cuánto había sacrificado Esperanza por proteger a Alma, y cuánto tendría que sacrificar él para recuperar su lugar en sus vidas. La puerta se cerró tras él, pero en el aire quedaba la tensión de todo lo que aún estaba sin resolver. Mateo sabía que su verdadera prueba acababa de empezar. Mateo cruzó el umbral de la cabaña con pasos lentos, casi temerosos. El interior era pequeño, con una simplicidad que contrastaba brutalmente con los lujos a los que él estaba acostumbrado. La mesa, desgastada por el tiempo, y el colchón improvisado en el rincón hablaban de una vida difícil pero digna. Sus ojos se posaron en Alma, la pequeña bebé que estaba ahora en una manta sobre el suelo, moviendo sus pequeñas manos como si intentara alcanzar las sombras que proyectaba la luz de una vela. El corazón de Mateo dio un vuelco. Era la primera vez que veía a su hija. Se arrodilló instintivamente, sin atreverse a tocarla, observando cada pequeño detalle, la suavidad de su piel, sus mejillas redondeadas, y los ojos que lo miraban con una mezcla de curiosidad y desconocimiento. Es ella, susurró, más para sí mismo que para Esperanza, quien lo observaba desde el otro lado de la habitación con los brazos cruzados. Sí, Mateo. Es Alma. Tu hija. El tono de Esperanza era firme, pero carecía de calidez. Había una distancia palpable entre ellos, como un muro que parecía imposible de derribar. Mateo alzó la mirada hacia ella, esperando encontrar algo de compasión. Pero lo que vio fue una mujer completamente transformada. Los días de soledad y lucha habían endurecido sus rasgos, pero también le habían dado una fuerza que no había mostrado antes. Esperanza, no sé cómo pedirte perdón, comenzó Mateo, con la voz quebrada. He cometido errores terribles, pero quiero arreglar las cosas. Ella soltó una risa amarga, sacudiendo la cabeza. ¿Arreglar las cosas? Repitió, con incredulidad en su voz. ¿Cómo planeas hacerlo, Mateo? ¿Pretendes entrar aquí con tus promesas y borrar todo lo que pasó? Mateo bajó la mirada, incapaz de sostener su acusación. No espero que me perdones de inmediato, pero quiero estar aquí para ti, para Alma. Quiero ser parte de sus vidas. Esperanza dio un paso hacia él, su postura desafiante. ¿Parte de nuestras vidas? Preguntó, clavando los ojos en él. Cuando te necesitábamos, nos diste la espalda. Me echaste de casa, Mateo, sabiendo que estaba embarazada, sabiendo que no tenía a dónde ir. ¿De verdad crees que unas palabras van a cambiar eso? Lo sé, Mateo intentó interrumpirla, pero ella levantó una mano, silenciándolo. No. No sabes lo que fue dar a luz sola, en este lugar, sin nada más que mis propias fuerzas para seguir adelante. No sabes lo que es mirar a tu hija y preguntarte si podrás darle un futuro digno. Y ahora vienes aquí, esperando que todo esté bien solo porque te sientes culpable. Cada palabra de Esperanza era como un golpe para Mateo. Sentía el peso de sus errores con más fuerza que nunca. Tienes razón, no sé nada de lo que has pasado. Pero quiero entender. Quiero demostrarte que puedo cambiar. Ella lo miró fijamente,
sus ojos reflejando una mezcla de emociones, dolor, desconfianza, pero también una chispa de algo que no quería admitir. Bajó la mirada hacia Alma, quien había comenzado a balbucear, ajena a la tensión en el ambiente. No voy a impedirte que veas a tu hija, dijo finalmente Esperanza, su voz más suave. Pero no confundas eso con un perdón. No he decidido si tienes un lugar en nuestras vidas. Haré lo que sea necesario para ganármelo, respondió Mateo, con una firmeza que incluso lo sorprendió. Esperanza soltó un suspiro largo, como si el peso de todo lo que llevaba dentro comenzara a agotarla. Eso está por verse, dijo, dándose la vuelta y comenzando a ordenar algunas cosas en la cabaña, un claro indicio de que la conversación había terminado por el momento. Mateo permaneció allí, arrodillado junto a Alma, observándola mientras ella balbuceaba y movía las manos. Su corazón estaba lleno de emociones encontradas, culpa, esperanza y miedo. Sabía que había dado un primer paso, pero también que el camino hacia la redención sería largo y lleno de obstáculos. Desde el otro lado de la habitación, Esperanza lo observaba de reojo. Aunque no lo admitiera, había algo en la vulnerabilidad de Mateo que removía emociones enterradas. Pero no podía permitirse bajar la guardia tan fácilmente. Había trabajado demasiado para construir una vida por su cuenta como para arriesgarse a ser lastimada de nuevo. La noche cayó lentamente, y el sonido del viento llenó la cabaña. Mateo se ofreció a encender el fuego para calentar el lugar, y aunque Esperanza no dijo nada, permitió que lo hiciera. En el aire, quedaba una tensión que no se disiparía pronto, pero al menos el silencio ya no estaba lleno de reproches. Mientras el fuego crepitaba en la chimenea, Mateo miró a Alma una vez más y juró en su corazón, no se rendiría hasta recuperar la confianza de Esperanza y convertirse en el hombre y padre que ambas merecían. Mateo se despertó con el primer rayo de sol que se filtró a través de una de las grietas de la cabaña. Había pasado la noche en un rincón del suelo, envuelto en una manta que él mismo había traído. A pesar de las condiciones incómodas, había dormido más tranquilo de lo que recordaba en meses. La presencia de Alma, su pequeña hija, y la determinación de enmendar sus errores llenaban su mente de un propósito renovado. Cuando se incorporó, vio a Esperanza sentada junto a la mesa, amamantando a Alma. La luz matutina iluminaba su rostro, dándole un aire de fortaleza que lo intimidaba y admiraba al mismo tiempo. No se atrevió a hablar de inmediato, consciente de que cada palabra debía ser cuidadosamente medida. Voy a empezar a trabajar en las paredes, dijo Mateo finalmente, señalando las tablas de madera que estaban visiblemente dañadas. Esperanza levantó la mirada, sin molestarse en ocultar su escepticismo. Haz lo que quieras, pero no esperes que eso cambie nada entre nosotros. Mateo asintió sin responder. Sabía que las palabras ya no tenían peso, lo único que podría mover a Esperanza serían sus acciones. Con pasos decididos, salió al exterior para evaluar los daños. La cabaña era una estructura sencilla, pero los años de abandono y las inclemencias del tiempo habían dejado su huella. Se arremangó la camisa, tomó las herramientas que había traído en su coche y comenzó a trabajar. Cada clavo que martillaba, cada tabla que reemplazaba, era una forma de expresar el arrepentimiento que no podía poner en palabras. El sudor pronto comenzó a correr por su frente, pero no se detuvo. Desde el interior, Esperanza lo observaba en silencio mientras cuidaba a Alma. No podía negar que había algo diferente en Mateo. El hombre arrogante que conocía parecía haber desaparecido, reemplazado por alguien más humilde y dispuesto a esforzarse. Pero las heridas en su corazón eran profundas, y no estaba dispuesta a bajar la guardia tan fácilmente. Cuando Mateo regresó al interior al mediodía, se limpió el sudor con un pañuelo y miró a Esperanza con timidez. Reparé las tablas más dañadas. Mañana puedo reforzar el techo. Haz lo que creas necesario, respondió ella sin mucho interés, mientras acomodaba a Alma en su improvisada cama. Mateo suspiró, sintiendo el peso de la distancia entre ellos. Pero no se rindió. Salió nuevamente y comenzó a recolectar madera caída del bosque cercano. Mientras trabajaba, su mente volvía constantemente al pasado, los momentos felices que compartió con Esperanza antes de que su orgullo y miedo lo alejaran de ella. Al caer la tarde,
Mateo había acumulado suficiente madera para una pequeña mejora en la chimenea. Cuando encendió el fuego esa noche, el calor llenó la cabaña de una forma que no solo era física, sino también simbólica. Esperanza, que sostenía a Alma en sus brazos, finalmente rompió el silencio. No entiendo por qué estás haciendo todo esto. Mateo se detuvo, mirando las llamas antes de responder. Porque me equivoqué. Porque te fallé cuando más me necesitabas. Y porque quiero demostrarte que puedo ser mejor, aunque me tome el resto de mi vida. Sus palabras quedaron flotando en el aire, y por un momento Esperanza no supo qué decir. Finalmente, dejó escapar un suspiro y volvió su atención a Alma, como si esa conversación no la afectara tanto como en realidad lo hacía. Los días siguientes transcurrieron de manera similar. Mateo trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer, reparando cada rincón de la cabaña, buscando madera, arreglando muebles improvisados y limpiando los alrededores. Aunque Esperanza seguía manteniendo su distancia emocional, ya no podía ignorar que el lugar comenzaba a transformarse gracias al esfuerzo de Mateo. Una tarde, mientras él martillaba una tabla en la ventana, Esperanza salió al exterior, cargando a Alma en un pequeño portabebés que había improvisado. El arroyo está a unos metros de aquí, dijo de repente. Si quieres agua, puedes recogerla allí. Mateo se detuvo, sorprendido por su tono más suave. Gracias. Iré en cuanto termine esto. Ella asintió y comenzó a caminar hacia el bosque, sin esperar respuesta. Mateo la observó alejarse, sintiendo que ese pequeño gesto era un indicio de que estaba logrando avanzar, aunque fuera lentamente. Al regresar con el agua, vio que Esperanza había dejado un plato de comida sobre la mesa. No era mucho, pero el simple hecho de que lo hubiera preparado para él significaba más de lo que podía expresar. Gracias, dijo, mirándola con sinceridad. Esperanza no respondió, pero en su rostro se podía leer una leve suavidad que no estaba allí antes. Esa noche, mientras Mateo se recostaba en su rincón del suelo, miró a Alma, que dormía plácidamente junto a su madre, y sintió una chispa de esperanza. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar, pero cada martillazo, cada esfuerzo, y cada pequeño gesto lo acercaban más a reconstruir no solo la cabaña, sino también la confianza de Esperanza. La noche había caído sobre la cabaña, envolviéndola en un silencio que solo era interrumpido por el crepitar de la madera en la fogata. Mateo y Esperanza estaban sentados en lados opuestos del fuego, separados por una distancia física y emocional que ambos sentían como un abismo. Alma dormía cerca, acunada por las mantas que Esperanza había preparado con esmero. Mateo observaba las llamas, buscando el valor que necesitaba para romper el silencio. Habían pasado días desde que comenzó a trabajar en la cabaña, y aunque los pequeños gestos de Esperanza mostraban una leve apertura, sentía que aún había una barrera impenetrable entre ellos. Nunca pensé que terminaría aquí, dijo finalmente, con la voz baja, como si temiera que el fuego pudiera juzgarlo. Esperanza levantó la mirada, sorprendida por la confesión, pero no respondió de inmediato. Siempre creí que el control lo era todo. Que mientras tuviera éxito, dinero y poder, podría manejar cualquier cosa. Pero, me equivoqué. El tono vulnerable de Mateo la desarmó un poco, aunque no quería mostrarlo. ¿Y qué te hizo darte cuenta?, preguntó con una frialdad calculada. Mateo suspiró, frotándose las manos como si intentara calentar algo más que su piel. Cuando te vi irte esa noche, pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que estaba protegiéndome de una traición, de algo que no podía manejar. Pero cada día después de eso, algo dentro de mí comenzó a romperse. Esperanza lo miró fijamente, sus ojos buscando señales de sinceridad en su rostro. ¿Y por qué siempre tuviste que protegerte? ¿De qué tenías tanto miedo? Mateo tardó un momento en responder, tragando el nudo que se había formado en su garganta. De no ser suficiente. De que tú, o cualquiera, descubrieran que, detrás de todo esto, dijo, señalándose a sí mismo, no hay nada más que un hombre vacío. Las palabras cayeron como piedras en el aire pesado de la cabaña. Esperanza no esperaba esa confesión, y aunque aún estaba enojada, algo en su interior se agitó. Vacío, repitió, pensativa. Mateo,
lo que hiciste me destruyó. Me sentí sola, perdida, y cada día tuve que luchar para no rendirme. Pero nunca me sentí vacía, porque tenía algo por lo que luchar, Alma. El nombre de su hija parecía iluminar la habitación, y Mateo bajó la mirada hacia la pequeña, sintiendo una mezcla de orgullo y culpa. Yo también quiero luchar por ella. Y por ti. Pero no sé si puedo arreglar todo el daño que he causado. No puedes, respondió Esperanza rápidamente, su tono severo. Pero puedes intentarlo. Y quizás, con el tiempo, podríamos encontrar una manera de seguir adelante. La honestidad de su respuesta lo golpeó con fuerza, pero también le dio una chispa de esperanza. Levantó la mirada hacia ella, sus ojos brillando con lágrimas que se negó a dejar caer. ¿Cómo lo hiciste, Esperanza? ¿Cómo lograste seguir adelante después de todo lo que pasó? Ella se quedó en silencio por un momento, mirando las llamas como si buscaran las palabras adecuadas. No tenía otra opción. Cuando me quedé sola en esta cabaña, con nada más que mi cuerpo cansado y el diario de Rosa, supe que tenía que sobrevivir por Alma. Cada día era una batalla, pero encontré fuerza en el amor que sentía por ella. Y poco a poco, aprendí que soy más fuerte de lo que alguna vez creí. Sus palabras eran crudas, pero también llenas de una verdad que Mateo no podía ignorar. Era la primera vez que realmente entendía lo que ella había enfrentado, y la admiración que sentía por Esperanza creció aún más. Lamento no haber estado allí para ti, dijo finalmente, con la voz cargada de emoción. Lamento haberte fallado de tantas maneras. Esperanza lo miró, sus ojos ahora llenos de una mezcla de dolor y algo que podría haber sido compasión. Lo lamento también, Mateo. Porque quería que fueras el hombre en quien pudiera confiar. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Era como si las palabras que habían compartido hubieran comenzado a derribar algunos de los muros que los separaban. El fuego seguía ardiendo mientras ambos permanecían allí, mirando las llamas como si pudieran encontrar respuestas en su baile. La noche avanzaba lentamente, y aunque todavía quedaba mucho por sanar, había algo nuevo entre ellos, un pequeño destello de posibilidad. Mateo tomó una respiración profunda y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizás no todo estaba perdido. Pero sabía que todavía tenía mucho que demostrar, y que la verdadera prueba estaba por comenzar. Los días se transformaron en semanas, y la cabaña comenzó a reflejar los cambios que ocurrían en su interior. Las paredes, antes llenas de grietas, ahora estaban reforzadas. El techo ya no dejaba pasar la lluvia, y el suelo estaba limpio y ordenado. Pero los mayores cambios no eran visibles. Mateo y Esperanza, aunque aún distantes en ciertos momentos, habían comenzado a reconstruir algo mucho más frágil, su relación. Mateo se dedicaba cada día a pequeñas tareas que no solo mejoraban la cabaña, sino que también demostraban su compromiso. Recolectaba leña, buscaba agua fresca y, lo más importante, pasaba horas con Alma. Al principio, la bebé lo miraba con curiosidad, pero pronto comenzó a sonreír cada vez que lo veía. Para Mateo, cada sonrisa era una recompensa que lo animaba a seguir. Una tarde, mientras Mateo intentaba construir una pequeña cuna para Alma, Esperanza se acercó. ¿Sabías que esa madera es demasiado blanda?, comentó, cruzando los brazos. Mateo levantó la mirada y, por primera vez, notó un pequeño atisbo de humor en su tono. Bueno, no soy exactamente un carpintero profesional, respondió, intentando seguirle el juego. Eso está claro, dijo ella, esbozando una leve sonrisa antes de tomar asiento cerca de él. Déjame ayudarte. La sorpresa en el rostro de Mateo fue evidente, pero no dijo nada. Juntos, comenzaron a trabajar en la cuna. Sus manos se rozaban de vez en cuando, y aunque ambos fingían no notarlo, esas pequeñas conexiones empezaron a desmoronar las barreras que aún quedaban entre ellos. Con el paso del tiempo, las noches junto al fuego dejaron de ser tensas. En lugar de silencios incómodos o confesiones dolorosas, comenzaron a compartir recuerdos, historias y risas tímidas. Mateo hablaba de su infancia, de cómo siempre había sentido la necesidad de demostrar su valía.
Esperanza, por su parte, compartía anécdotas de su juventud, de cómo había aprendido a ser resiliente incluso en los momentos más difíciles. Siempre pensé que la fuerza significaba no depender de nadie, admitió Mateo una noche, mientras alimentaba el fuego. Y yo siempre creí que la fuerza era soportarlo todo sola, respondió Esperanza, mirando las llamas. Pero ahora sé que ser fuerte también significa permitir que otros estén a tu lado. Las palabras flotaron en el aire, y Mateo supo que esa era su señal. Se giró hacia ella, buscando sus ojos. Esperanza, sé que no puedo cambiar lo que hice, pero quiero que sepas que nunca dejaré de intentar ser el hombre que tú y Alma necesitan. Ella lo miró en silencio, sus ojos brillando con algo que Mateo no podía identificar del todo. Finalmente, asintió levemente. Has cambiado, Mateo. Lo veo en cómo cuidas de Alma, en cómo trabajas cada día. Pero no puedo prometerte nada todavía. No te pido promesas, dijo él con sinceridad. Solo quiero estar aquí, contigo, y demostrarte que puedo ser mejor. Con el tiempo, esa sinceridad comenzó a abrir espacio para algo más. Un día, mientras Mateo jugaba con Alma en el suelo de la cabaña, Esperanza se detuvo a observarlos. La risa de la bebé llenaba el pequeño espacio, y Mateo se veía tan natural en su papel de padre que, por un instante, Esperanza sintió como su corazón se ablandaba. Esa noche, cuando Alma ya estaba dormida, Esperanza se sentó junto a Mateo en el porche improvisado que habían construido. ¿Sabes?, comenzó, rompiendo el silencio. Nunca pensé que podría verte así, como un padre. Mateo sonrió, mirando las estrellas. Nunca pensé que podría serlo. Pero Alma, ella me ha enseñado más sobre lo que realmente importa que todo lo que he aprendido en mi vida. Esperanza lo miró de perfil, notando la honestidad en sus palabras. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió bajar la guardia. Y no solo Alma, admitió en voz baja. Yo también veo algo diferente en ti. Mateo giró hacia ella, su rostro lleno de esperanza. ¿De verdad? Sí, respondió, con una sonrisa tenue. Pero esto no significa que todo sea perfecto. Aún queda mucho que reparar. Lo sé, dijo él, su voz firme. Y estoy aquí para hacerlo, sin importar cuánto tiempo tome. La noche se llenó de un silencio cómodo, diferente a cualquier otro que habían compartido antes. Ambos sabían que aún quedaba un camino largo por recorrer, pero también sentían que algo nuevo y más fuerte había comenzado a crecer entre ellos. El sol se colaba entre las hojas de los árboles que rodeaban la cabaña, iluminando las paredes reparadas y el techo reforzado que ahora protegían a su pequeña familia. Lo que una vez fue un refugio precario se había transformado en un hogar lleno de calidez y vida. La cabaña ya no era un lugar de supervivencia, sino un símbolo de todo lo que Mateo y Esperanza habían logrado juntos. En el exterior, Mateo cortaba madera mientras Alma reía desde una manta en el suelo. Esperanza trabajaba en un pequeño huerto que habían empezado a cultivar, con las manos llenas de tierra y una sonrisa que surgía de vez en cuando, algo que Mateo nunca dejaba de notar. Es increíble cuánto hemos hecho en tan poco tiempo, comentó Mateo, dejando caer el hacha y limpiándose el sudor de la frente. Esperanza levantó la vista desde sus plantas, con una ceja arqueada. Tú estás sorprendido. Yo sabía que podía hacerlo, respondió con un tono ligeramente burlón. Mateo sonrió, dejando escapar una carcajada suave. Siempre subestimé tu fuerza. No volveré a cometer ese error. Esperanza no respondió, pero la forma en que sus labios se curvaron en una leve sonrisa hizo que Mateo supiera que sus palabras habían sido bien recibidas. Con el paso de los días, la cabaña se convirtió en algo más que un lugar seguro para ellos tres. Las mejoras continuas, un pequeño horno, un espacio más cómodo para Alma y un rincón dedicado al cultivo de alimentos básicos, reflejaban no solo el esfuerzo físico, sino también el amor que ahora fluía entre ellos. Una tarde, mientras Mateo volvía del arroyo con un cubo de agua fresca, notó a un hombre mayor que caminaba con dificultad por el sendero. Vestía ropas desgastadas y parecía agotado. Mateo se apresuró a acercarse. «Buenas tardes, ¿necesita ayuda?», preguntó,
colocando el cubo en el suelo. El hombre asintió, claramente aliviado de ver a alguien. Llevo caminando todo el día. Perdí mi hogar hace semanas y no tengo a dónde ir. Mateo lo observó por un momento antes de tomar una decisión. Espere aquí. Volvió a la cabaña, donde Esperanza estaba cocinando algo sencillo para la cena. Hay alguien afuera, dijo Mateo. Está perdido y no tiene a dónde ir. ¿Qué piensas? Esperanza dejó de remover la olla y lo miró. Por un instante, pareció debatirse entre sus propios recuerdos de desamparo y la incertidumbre de permitir a un desconocido en su hogar. Finalmente, asintió. Dile que entre. No podemos dejarlo ahí afuera. El hombre fue recibido con una comida caliente y un lugar para descansar. Mientras comían juntos esa noche, compartió su historia. Había perdido todo en un incendio y llevaba semanas buscando un lugar donde empezar de nuevo. Yo también perdí todo alguna vez, dijo Esperanza, mirando al hombre con empatía. Pero aquí encontré una nueva oportunidad. Quizás este lugar también pueda ser un refugio para usted. Las palabras de Esperanza resonaron en Mateo. Esa noche, mientras el hombre dormía en un rincón, los dos conversaron junto al fuego. Podríamos ayudar a más personas, sugirió Mateo en voz baja. Este lugar no solo nos salvó a nosotros. Podría salvar a otros también. Esperanza lo miró, con una mezcla de sorpresa y admiración. ¿Estás diciendo que hagamos de esta cabaña un refugio? ¿Por qué no? Respondió Mateo. Hay tantas personas ahí afuera que necesitan lo mismo que nosotros encontramos aquí, una segunda oportunidad. Esperanza permaneció en silencio por un momento, luego asintió lentamente. Está bien. Pero si vamos a hacer esto, lo haremos juntos. Con el tiempo, la cabaña se convirtió en un lugar conocido por los lugareños como un espacio de ayuda y esperanza. Personas en situaciones difíciles llegaban buscando refugio, y Mateo y Esperanza trabajaban juntos para recibirlas y guiarlas hacia un nuevo comienzo. Mientras la cabaña florecía como un símbolo de solidaridad, también lo hacía el vínculo entre ellos. La admiración mutua creció con cada esfuerzo compartido, cada logro y cada vida impactada. Aunque aún quedaban desafíos por delante, Mateo y Esperanza sabían que juntos podían enfrentarlos, no solo como una pareja, sino como una familia que había encontrado un propósito más grande que ellos mismos. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el bosque, Mateo y Esperanza se sentaron junto al fuego una vez más. ¿Crees que Rosa estaría orgullosa de lo que hemos hecho aquí? Preguntó Mateo, refiriéndose al diario que había inspirado a Esperanza. Creo que sí, respondió ella, tomando la mano de Mateo por primera vez en años. Pero también creo que todavía hay más por hacer. Ambos miraron hacia la cabaña, ahora llena de luz y vida. Sabían que su viaje aún no había terminado, pero el camino que habían elegido era el correcto. La mañana llegó con el canto de los pájaros y un aire fresco que traía consigo una sensación de renovación. Mateo salió al porche de la cabaña, observando cómo los primeros rayos de sol iluminaban el lugar que ahora consideraba su verdadero hogar. A su lado, Esperanza estaba de pie, sosteniendo a Alma, quien balbuceaba alegremente mientras jugaba con una hoja que había recogido. Mateo respiró hondo. Sabía que había llegado el momento de enfrentarlo todo, de poner en palabras lo que había estado demostrando con acciones durante semanas. Se giró hacia Esperanza, su expresión seria pero llena de emoción. Esperanza, hay algo que debo decirte, comenzó, su voz firme pero cargada de vulnerabilidad. Ella lo miró con curiosidad y un rastro de cautela, como si no estuviera segura de lo que venía. Dime. Mateo dio un paso hacia ella, luego otro, y finalmente se arrodilló frente a ella. Esperanza abrió los ojos con sorpresa, mientras Alma lo miraba desde el regazo de su madre con una sonrisa inocente. Sé que no puedo borrar el pasado, ni siquiera compensar todo el daño que te hice, dijo Mateo, con lágrimas comenzando a brillar en sus ojos. Pero quiero que sepas que lo lamento desde lo más profundo de mi corazón. No hay un solo día en el que no me arrepienta de haberte fallado. Esperanza lo observó, su rostro mostrando una mezcla de emociones, incredulidad, tristeza, pero también algo que parecía esperanza.
Mateo continuó, su voz temblando. No estoy aquí porque quiero que me perdones por lástima. Estoy aquí porque quiero ser un hombre mejor para ti, para Alma, para esta familia que hemos comenzado a reconstruir. Por favor, Esperanza, dame la oportunidad de demostrarte que merezco estar a tu lado. El silencio que siguió fue largo, solo roto por el sonido del viento acariciando las hojas de los árboles. Esperanza bajó la mirada hacia Mateo, quien seguía de rodillas frente a ella, esperando con el corazón en un hilo. Mateo, comenzó, su voz suave pero firme. No puedo negar que has cambiado. Lo veo en cómo cuidas de Alma, en cómo trabajas para ayudar a otros y en cómo te esfuerzas cada día. Pero el perdón no es algo que pueda darte de la noche a la mañana. Mateo asintió lentamente, sus lágrimas rodando por sus mejillas. Lo entiendo, y no espero que todo vuelva a ser como antes. Solo quiero que sepas que no voy a rendirme. Esperanza respiró profundamente, mirando a Alma, quien le devolvió una sonrisa como si entendiera la importancia del momento. Finalmente, extendió una mano hacia Mateo, ayudándolo a ponerse de pie. Te acepto de vuelta, Mateo, pero no por lo que has dicho hoy. Te acepto porque tus acciones me han demostrado que estás dispuesto a ser mejor. Y porque, a pesar de todo, quiero que reescribamos esta historia juntos. Mateo la miró con incredulidad y alivio, sin poder contener una sonrisa que parecía iluminar su rostro. No te voy a decepcionar, Esperanza. Haré todo lo que esté a mi alcance para ser el hombre que tú y Alma necesitan. Entonces demuéstramelo, respondió ella, tomando su mano mientras sonreía ligeramente. Porque ahora somos un equipo. Los días que siguieron estuvieron llenos de trabajo y planificación. Mateo y Esperanza comenzaron a construir un futuro juntos, no solo para ellos, sino para todas las personas que habían encontrado refugio en su cabaña. Lo que alguna vez fue un lugar de soledad y desamparo ahora rebosaba de vida, risas y esperanza. Una tarde, mientras Alma jugaba en el patio con algunos niños que se habían refugiado allí, Mateo y Esperanza se sentaron juntos en el porche. Sus manos estaban entrelazadas, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio entre ellos no estaba lleno de preguntas o dudas, sino de paz. Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad? Preguntó Mateo, mirando a Esperanza con gratitud. Sí, pero esto es solo el comienzo, respondió ella, devolviéndole la mirada con una sonrisa. Ambos miraron hacia la cabaña, un símbolo de todo lo que habían perdido y recuperado. Juntos, sabían que podían enfrentar cualquier cosa, guiados por el amor que habían encontrado nuevamente y por el futuro que estaban decididos a construir, uno lleno de esperanza, fuerza y redención. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.